En Comodoro Rivadavia existen dos épocas bien diferenciadas de inmigración boliviana. Una se produjo a fines de la década del 50, cuando los bolivianos llegaron para insertarse en actividades petroleras, industriales o en la construcción, y otra a fines de los 70, con inmigrantes que tenían las mismas expectativas que los primeros, pero que se encontraron con una realidad económica muy distinta a la ciudad. Estas inmigraciones trajeron aparejados grandes problemas, sobre todo para aquellos niños que crecieron hablando y escuchando solo la lengua quechua. El idioma termina siendo una limitación para insertarse en las escuelas actualmente. Este trabajo abordará la problemática de la diversidad cultural vivida en nuestras instituciones educativas, más específicamente la realidad de la integración de los niños de habla quechua. Bueno, la experiencia que yo tengo en el aula con respecto a los chicos que son inmigrantes es que les cuesta mucho integrarse, y a nosotros como docentes nos cuesta ver a veces las dificultades que ellos tienen por esto de que se expresan muy poco. Al principio no sabíamos que ellos podían llegar a tener dificultades con la lengua, de que mezclaban mucho la lengua que ellos hablaban, que era la lengua materna, con la lengua que nosotros utilizábamos, que era el castellano. Entonces por ahí leíamos las producciones de ellos y veíamos que mezclaban palabras. Entonces al principio pensábamos que era otra la dificultad, pensábamos que no sabían escribir o que tenían algún tipo de dislexia, hasta que nos dimos cuenta de que sucedía esto, de que ellos venían de otro lado y que hablaban dos lenguas y mezclaban las dos en realidad. Les costaba mucho el castellano. Se trabaja mucho con los chicos para promover la integración de ellos, porque les cuesta integrarse, porque les da vergüenza muchas veces hablar. Bueno, en mi experiencia en la docencia, tuve alumnos de origen boliviano. De hecho tengo alumnos de origen boliviano que por lo general son bastante introvertidos, les cuesta mucho relacionarse con sus pares y también con los docentes, y la forma que tengo de trabajar con ellos es trabajar mucho en la forma grupal, para conseguir de esta manera la integración entre ellos mismos sobre todo. Y llegando a casi final de año es que se nota cambios, progresos en cuanto a la parte relacional que tienen este tipo de chicos. Afortunadamente me toca trabajar en primer año, donde trabajo en pareja pedagógica. Entonces la educación que se les puede dar a estos chicos es en forma más personalizada. Entonces se puede llegar a trabajar un poco mejor hasta lograr la inclusión de los mismos. Bueno, como docente específicamente nosotros no tenemos herramientas para trabajar con los chicos la integración. Cuando tienen esta problemática de la interculturalidad, de que traen otra lengua. ¿Por qué? Porque desconocemos el idioma, o sea, desconocemos el guaraní y el quichua, que son las dos lenguas maternas que la mayoría de los chicos traen porque son inmigrantes o de Bolivia o de Paraguay. ¿Y qué sucede con esto? La mayoría de las veces nos apoyamos en otros compañeros que han venido al norte, que son profesores y que hablan esas lenguas, y nos pueden llegar a ayudar un poco. Interpretamos algunas palabras y de a poco vamos ayudando a los chicos a integrarse. Lo que sí pensamos que sería muy bueno trabajar esta problemática desde el ministerio, ¿sí? Desde el Ministerio de Educación, con algunas jornadas o algunos cursos para nosotros los docentes que tenemos que resolver estas problemáticas en el aula. También no tenemos que olvidarnos de que nuestros alumnos con esta problemática no solamente tienen el tema de la lengua, sino que también traen otra cultura. Entonces lo bueno sería trabajar para que ellos puedan integrarse
enriqueciendo nuestra cultura también, con que nos cuenten cuáles son sus comidas típicas, los bailes típicos, cómo es el lugar desde donde ellos vienen. Así van integrándose de la mejor manera, que no desconozcan de dónde vienen, para que puedan enriquecerse sus compañeros también, conociendo nuestra cultura, ¿no? Además, para que sea realmente una educación por la diversidad y no una educación bilingüe que se centre solamente en integrarlo con la lengua. Educación, nosotros necesitamos sujetos autónomos, con iniciativa, capaces de participar activamente en todas las actividades que uno propone dentro de la educación, y que no solo sean actores, sino que sean autores de su propio aprendizaje. Pero para que se dé todo esto, la escuela debe crear esos puentes de acceso para lograr así la inclusión. Y es necesario muchas veces porque hay que tener en cuenta también que necesitamos una ayuda política o desde el gobierno para lograr estos objetivos que uno se plantea desde el lugar del rol docente. Muchas veces el docente no está preparado ni capacitado, y es necesario ante estas situaciones estar bien preparado para poder afrontar las diferentes necesidades que se presentan día a día en los grupos escolares. Si bien es cierto, en este país muchas veces hablamos de inclusión, pero la inclusión se dio en un ambiente totalmente en donde los docentes no sabían cómo manejarse. A mi criterio es necesario preparar primero y después apostar a la inclusión, pero teniendo docentes idóneos ante el tema en sí. Es necesario también que si recibimos alumnos con otro dialecto, con otra lengua, sería conveniente que ellos puedan tener alguien que haga esas adaptaciones, porque en algunos ámbitos, en algunas escuelas, hablo acá de Comodoro Rivadavia, no estamos recibiendo ese aporte o esa ayuda. Hay zonas en que sí, tengo conocimiento que en algunas zonas lejanas de la ciudad sí hay algunas docentes, pero son muy pocas. Pero el resto, ¿qué pasa con el resto? O sea, es necesario que esta preparación se masifique, que se dé en la mayoría de los docentes para poder tener un alumno que inserte en este sistema educativo. La realidad bilingüe y pluricultural de Argentina nos compromete a trabajar para el rescate y la revalorización de las lenguas minoritarias. Y la institución escolar es un ámbito privilegiado para la conservación y promoción de las lenguas y culturas autóctonas. Se trata, en consecuencia, de trabajar para la formación de ciudadanos libres que construyan su futuro sobre la fortaleza de sus raíces y con un espíritu abierto a la pluralidad del mundo.